Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. El presidente Pedro Castillo disuelve temporalmente el Congreso peruano, llama a elecciones para designar nuevos legisladores y decreta toque de queda. Mientras tanto, en Ecuador, el presidente Lasso llegó con barra propia a la Asamblea para presentar una enmienda constitucional que permita a las Fuerzas Armadas combatir al crimen junto a la policía. El gobierno nacional afirma tener pruebas contundentes de la relación entre el narcotráfico y políticos en el país. Lo aseguró el ministro del Interior, Juan Zapata. El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visita esta tarde el país. Abordará temas sobre migración y lucha contra el crimen organizado. El Consejo Electoral convocó oficialmente a consulta popular. Contendrá 8 preguntas sobre seguridad, asamblea, consejo de participación, entre otros temas. Y en nuestro segmento mundialista, Argentina y Países Bajos se alistan para enfrentarse por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Les tendremos un informe desde Qatar. Las noticias en Televistazo, con Gabriela Baer y Stephanie Spin. Muy buenas tardes, bienvenidos. Una nueva emisión junto a ustedes en Televistazo y estamos siguiendo muy de cerca las noticias sobre lo que está ocurriendo con la crisis política de Perú. Gaby, ¿cómo estás? Hola, Steffi, amigos, bienvenidos. Y así es, esto ocurre antes que se instale un juicio político en su contra. Perú, crisis política. El presidente Pedro Castillo disolvió temporalmente el Congreso e instaló un gobierno de excepción. Además, llamó a nuevas elecciones legislativas y a la redacción de una nueva constitución. El Congreso iba a instalarse esta tarde para un juicio político que podía terminar en la destitución del mandatario. Poco antes del mediodía y cuando el Perú estaba a la expectativa de un juicio político para destituir al mandatario, Pedro Castillo decretó medidas excepcionales contra el Parlamento, la función judicial y estableció el camino a una nueva constitución. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Pero además otras medidas como el plazo de 72 horas para que quienes tienen armas en forma ilegal las entreguen a la policía y un toque de queda. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. ¿Quién nos tilda de corruptos? Los corruptos. Castillo ha acusado a la oposición y a la Fiscalía de perseguirlo por la vía judicial y también por la vía política. Tiene 5 investigaciones abiertas por una serie de presuntos delitos de corrupción y el Congreso se alistaba a sesionar desde las 3 de la tarde en un nuevo juicio político contra el mandatario, el tercero en poco menos de año y medio de gobierno. Tras la disolución del Parlamento peruano, se conoció también de una serie de renuncias en el gabinete de ministros y en la cúpula militar. Y siguiendo los temas nacionales, les contamos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó a la Asamblea el proyecto de reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la policía, participen de la lucha contra el crimen organizado. Patricio Díaz nos cuenta que el trámite en el Legislativo podría tomar entre 5 y 6 meses. El presidente de la República llegó a una plaza del Legislativo copada por sus simpatizantes. Antes de entregar el proyecto, dio un discurso en el que explicó el objetivo de esta reforma parcial a la Constitución. Que permita la incorporación
de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para luchar contra las mafias, el crimen organizado. Y como el trámite lo tiene que hacer la Asamblea, le hizo un llamado a sumarse al objetivo del proyecto. Dejemos la politiquería a un lado, dejemos las pugnas de poder. Es momento de ponernos del lado de la gente que reclama que sumemos fuerzas. Ecuador, el día de hoy, libra una batalla con los mafiosos, con el narcotráfico y hasta con la narcopolítica. No dejó de cuestionar al legislativo pidiéndoles actuar a través de esta propuesta. Es momento de que esta Asamblea Nacional se defina. ¿Están del lado de los ciudadanos o del lado de los criminales y de la violencia? Luego ingresó con sus ministros para entregar el proyecto. El presidente de la Asamblea lo esperaba en el hall de ingreso al Pleno, con la puerta cerrada. Espacio pequeño que dificultó la propia entrega del documento. Cumplo con entregar a ustedes estos documentos y mantengo la esperanza de que se les dará urgente trámite. ¿Cuál es el trámite que esta propuesta debe seguir en el legislativo? Tiene entre 15 y 60 días para poder emitir el informe. Luego del primer debate, la ley establece de que en no menos de 90 días podrá hacer el segundo debate. Y luego, si el legislativo la aprueba, deberá procederse a un referéndum. Bueno, y es que justamente el gobierno califica de positiva la gestión desarrollada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción que se decretó para las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. El ministro del Interior informó que mañana tendrán listo un paquete de reformas a cuerpos legales para dotar de más recursos a las fuerzas del orden en sus acciones contra la inseguridad. Asimismo, dijo que el gobierno tiene pruebas contundentes de relaciones de políticos con narcotraficantes. El ministro del Interior sostiene que a 37 días del estado de excepción los resultados son positivos, que la policía con el apoyo de Fuerzas Armadas ha capturado a objetivos importantes de distintos grupos de delincuencia organizada. Son 130 blancos de este tipo que la policía ha puesto a órdenes de la justicia, 73 en Guayas, 38 en Esmeraldas y 19 en Santo Domingo. Y que para evitar que los esfuerzos policiales se disuelvan en la administración de justicia, se presentará un solo bloque de propuestas de reformas a distintas leyes y así fortalecer las acciones contra el crimen organizado. En la ley de uso progresivo de la fuerza no puede hacer que se materialice la amenaza. ¿Qué significa aquello? Que el policía tiene que esperar que el delincuente haga la primera acción para poder responder. Cuando hay una policía que ha sido atacada con explosivos, con dinamita, con armas 9 milímetros, con armas largas. Informó también el ministro que esta madrugada un operativo logró ubicar en Milagro a un vehículo que transportaba explosivos, armas y droga. En la intervención se dio un enfrentamiento con presuntos integrantes de los Chone Killers. Un vehículo SPAD negro. En este momento se le acaba de encontrar con bombas de alto impacto. ¿Qué encontramos ahí? Un artefacto explosivo con 8 tacos de dinamita, armas cortas, armas largas. A esto es lo que se está enfrentando el país. Hizo referencia además a las relaciones de políticos con el narcotráfico, que tienen informes de inteligencia, que tienen pruebas, contaba. Existen pruebas contundentes, inclusive en algunas relaciones con candidatos a las próximas elecciones, en zonas fronterizas especialmente, pero en ese sentido, en su momento obviamente se harán estos acondicionamientos que los requieren. Y que las acciones vendrán después. Todavía no está claro cuándo. Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visita el Ecuador. El funcionario va a abordar temas como la migración irregular, pero también la cooperación en materia de seguridad. Francisco Garcés nos cuenta ahora los detalles. Alejandro Mayorkas es secretario de Seguridad de Estados Unidos y este miércoles visita Ecuador para mantener varias reuniones de alto nivel, una de ellas con el presidente de la República, Guillermo Lasso. La agenda del funcionario contempla tratar temas sobre migración irregular hacia Estados Unidos, así como la cooperación de seguridad con Ecuador. Vamos a tener una agenda
muy completa sobre temas de seguridad interior, frontera, defensa militar, desde la tarde de hoy. La visita de Mayorkas es la segunda de más alto nivel que Estados Unidos ha enviado al Ecuador después de la llegada del secretario de Estado Anthony Blinken en octubre del año pasado. Además, es parte del proceso que impulsa el Ecuador para que Estados Unidos apruebe un plan que permita la inversión de alrededor de $5.000 millones para la seguridad en el país. Al respecto, los pasos ya se adelantan en Estados Unidos. La noche de ayer, a eso de la medianoche de Ecuador, hemos tenido la buena noticia que la Casa de Representantes de Estados Unidos ha aprobado la ley estratégica entre Ecuador y Estados Unidos, así que esperamos que el día de hoy o mañana tengamos buenas noticias también en el Senado americano. Larga ley que incluye temas de defensa de Estados Unidos, donde en un subtítulo B, como menciono en el capítulo 5.541 al 5.550 está nuestra ley estratégica entre Estados Unidos y Ecuador. Esta norma permitirá que Estados Unidos aumente la cooperación de seguridad con Ecuador. Además de Blinken y Mayorkas, también han visitado el Ecuador Victoria Nuland, que es la subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Sekou Brown en su posición de jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de ese país y la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, entre otros altos funcionarios. Anoche, el Consejo Nacional Electoral convocó al referéndum que se realizará el próximo 5 de febrero. Los ecuatorianos deberán pronunciarse sobre las 8 preguntas propuestas por el presidente Guillermo Lasso el mismo día de las elecciones seccionales. Paul Romero con el tema. Con 4 votos a favor y una abstención, el Pleno del Consejo Nacional Electoral convocó oficialmente a la consulta popular que planteó el presidente Guillermo Lasso. Los ecuatorianos deberán pronunciarse sobre 8 preguntas para realizar cambios a la Constitución: extradición por narcotráfico y crimen organizado, autonomía de la Fiscalía, reducción del número de asambleístas, afiliación a partidos y movimientos políticos, eliminación de la capacidad nominadora del Consejo de Participación, modificar la designación de los integrantes de dicho Consejo, seguridad hídrica en áreas protegidas, compensación por servicios ambientales. Estamos preparados técnica y operativamente para garantizar un proceso altamente confiable. Los consejeros aprobaron la convocatoria tras el dictamen favorable de constitucionalidad a las preguntas. Que ya esto pasó el filtro de la Corte Constitucional respecto de la vía. Permite la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés público, lo que constituye un derecho constitucional. Una consejera se abstuvo. Señaló que la consulta incrementará el tiempo para ejercer el voto en las elecciones seccionales. Con consulta popular, el tiempo aproximado para votar por el elector es de más de 6 minutos. Mientras que sin consulta popular es de aproximadamente 3 minutos. Se debería hacer en tiempos distintos. Desde este jueves hasta el 12 de diciembre, las organizaciones sociales y políticas interesadas en promover el sí o el no deberán inscribirse en el Consejo Electoral. Bueno, y cuando son las 13:13, nos vamos a enlazar y ver lo que sigue ocurriendo en nuestro país vecino, Perú, con la decisión del presidente de ese país de disolver temporalmente el Congreso peruano, llamando a elecciones para designar a nuevos legisladores, y no solamente eso, sino también decretar un toque de queda. Y para poner en contexto, recordemos lo que iba a pasar hoy. El Congreso peruano se había convocado para quizás en esta tarde tratar un juicio político que podía terminar en la destitución del primer mandatario. Y no es el primer intento, por cierto, dentro de las crisis políticas que lleva viviendo el Perú. Pero instala entonces un gobierno de excepción al disolver temporalmente el Congreso. Pero están viendo ustedes ya imágenes de lo que va ocurriendo hoy, a pesar de este llamado incluso a nuevas elecciones legislativas con el propósito de redactar, esa es la intención del presidente, del Ejecutivo, de redactar una nueva constitución. Pero a pesar de eso, ya están viendo ustedes imágenes con nuestra cadena aliada CNN y Latina en breve, que van a ver, donde los legisladores de todas maneras se han convocado, se han reunido sin contemplar la decisión del presidente de la República de disolver, insistimos, temporalmente el Congreso peruano. No ha sido la única decisión, como les decíamos, también hay decretado un toque de queda en ese país. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca las implicaciones
repercusiones que trae, por cierto, en un país que, recuerden ustedes, desde el 2016 ha tenido 5 presidentes. Esta inestabilidad política que se ha vivido en el país vecino no es nueva. Recuerden ustedes que Pedro Castillo fue elegido para el periodo presidencial de 2026. Ya son varios los intentos del legislativo de llamar esta vacancia, como la llaman ellos, esta moción de vacancia. Un presidente anterior renunció antes de la votación de destitución, que es lo que intenta hacer ahora mismo el Congreso con lo que está ocurriendo en Perú, pero se adelanta Castillo y disuelve temporalmente el Congreso. Vamos a escuchar parte de las declaraciones también del presidente de la Asamblea ahora mismo. Funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución Política. Que el artículo 46 de la Constitución Política establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes, y que son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas, que, ante la flagrancia de los actos delictivos cometidos por el ciudadano Pedro Castillo Terrones, corresponde que se adopten las medidas contempladas por la Constitución Política en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Que el Pleno del Congreso, en la sesión de la fecha, luego del debate y votación correspondiente, ha adoptado el siguiente acuerdo en salvaguarda del orden constitucional y el Estado de Derecho. Ha resuelto, artículo 1, declaración de permanente incapacidad moral del Presidente de la República. Declárase la permanente incapacidad moral del Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. Artículo 2. Declaración de vacancia de la Presidencia de la República. Declárase la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Comuníquese, publíquese y cúmplase. José Daniel William Zapata, presidente del Congreso de la República. Marta Lupe Moyano Delgado, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Señores congresistas, la votación se realizará de manera nominal. Señor relator. Estábamos escuchando las declaraciones del secretario del Congreso de la Asamblea, leyendo ese acta que, por cierto, será sometido ahora en los puntos que quiere tratar el Congreso ahora mismo a propósito de la decisión del presidente Pedro Castillo y, como ven ustedes, la decisión de la Asamblea de sesionar a pesar de esa decisión. El secretario leía ahora mismo el acta, por lo que se esperaría haya una votación. A continuación, nosotros lo que haremos es mantenerles a ustedes informados de la decisión del legislativo, lo que siga ocurriendo en el país a propósito del anuncio que ha hecho hoy el presidente del Perú, Pedro Castillo. Y volvemos con ustedes y esta noticia en cualquier momento. Vamos ahora a una pausa. Al regresar, en Guayaquil se retoma el uso de mascarilla en los espacios públicos. Así lo determinó la Mesa Técnica de Salud Municipal tras el aumento de contagios de COVID-19. Y también al regresar, un juez de la Concordia falla nuevamente a favor de los 4 consejeros de participación destituidos por la Asamblea, pero además ordena otras acciones. Ya le contamos cuáles. Y mucha atención, porque las autoridades del Ministerio de Salud piden a los ciudadanos que completen su esquema de vacunación hasta la 4ª dosis contra el COVID-19 debido al incremento de contagios. Guayaquil, una de las ciudades que reportó el aumento de infectados, pide al gobierno adquirir vacunas bivalentes contra las nuevas variantes del coronavirus. Diego Cuenca nos describe la situación en el puerto principal. Por el incremento de infectados con COVID, que ya superan los 1.800 en Guayaquil, la Mesa Técnica de Salud determinó que los ciudadanos deben utilizar mascarilla en los espacios públicos donde haya aglomeraciones. Así lo informó el director de gestión de riesgos del Cabildo porteño. Necesidad de que la ciudadanía vuelva a utilizar las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, especialmente en lugares de alta concentración. Mientras el Ministerio de Salud anunció que 125 centros de salud están habilitados en Guayaquil, Durán y San Borondón
abastecidos con vacunas contra el coronavirus, pero también contra la influenza. Que evitar cualquier enfermedad, y si nosotros no ponemos el ejemplo, la gente que le falta un poquito de esto, no ven nada de eso. Andan en bailes, en fiestas y sin protección. Pero los ciudadanos prefieren la dosis para la influenza y más de 80.000 personas se han vacunado en lo que va del año. Sin embargo, la Coordinadora Zonal de Salud pide no descuidar completar el esquema de vacunación contra el coronavirus. No hay casos completamente graves. A excepción del hospital de Los Ceibos, hay 2 casos que están positivos, que se encuentran pues en una hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Recordemos que las vacunas nos evitan mortalidad, nos evitan enfermedades graves, nos evitan hospitalización y muerte. Por eso las autoridades municipales piden al gobierno adquirir vacunas bivalentes contra el COVID-19, porque están elaboradas para que el sistema inmunológico desarrolle anticuerpos contra las nuevas variantes del virus. La actualización de las vacunas a la del tipo bivalente, es decir, aquella que incluye las variantes de Ómicron. Sin embargo, el Ministerio de Salud aún no tiene los lineamientos para adquirir estos nuevos fármacos, que ya se están administrando en otros países. Mientras tanto, se alistan para la vacunación masiva, que se realizará este domingo en el Parque Samanes, en el norte de Guayaquil, desde las 9 de la mañana. Bueno, vamos a revisar ahora cuáles son esos puntos de vacunación contra COVID-19 que están habilitados en Guayaquil para quienes estén interesados, y hasta este viernes 9 de diciembre en horario de 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, hasta las 15:30. Quienes deseen colocarse las dosis de refuerzo pueden ir a la terminal terrestre de Guayaquil, ese es uno de los puntos, también al centro comercial City Mall, además al Parque California 2 y al Mall El Fortín. Todos estos sitios que acabamos de mencionar quedan en el norte de la ciudad, pero quienes están en el cantón Durán, las autoridades de salud han habilitado estos siguientes puntos que mencionamos ahora: el centro de convenciones Luis Sánchez y también la terminal terrestre. Recuerde que además en Guayaquil, en Durán y en San Borondón están disponibles 125 centros de salud. Usted puede ingresar también a nuestra página web en www.ecuavisa.com, donde tenemos ampliación de esta información. También le damos ahí horarios de atención en cada uno de estos puntos para que usted pueda acceder a la dosis de anti-COVID. El ex vicepresidente Jorge Glass lleva 9 días en libertad gracias a la decisión de un juez de Santo Domingo de los Áchilas, pero se trata de una medida provisional que estará vigente mientras no disponga lo contrario la jueza Melisa Muñoz, encargada de resolver su situación penitenciaria. Muñoz ha fijado audiencia para este lunes 12 de diciembre a las 3 de la tarde en Quito, cuando resolverá el pedido de unificación de penas. Glass pretende que la pena mayor, que es de 8 años de prisión y fue impuesta en el caso Sobornos, absorba a la de 6 años como autor de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. Si se concede la pena única, luego solicitará la prelibertad. Y el juez de la Concordia, que concedió medidas provisionales a los 4 consejeros de participación destituidos por la Asamblea, ahora acepta la acción de protección presentada a su favor, pero además anula el juicio político, ordena que el presidente de la Asamblea se disculpe con ellos y que se coloque una placa aclarando que ningún poder del Estado está por encima del control constitucional. Jacqueline Rodas con lo que ha pasado en la audiencia. Los consejeros de participación destituidos asistieron a la audiencia virtual desde el pleno de la institución junto con su abogado, el juez de la Concordia Ángel Indao, quien les concedió las medidas cautelares hasta decidir sobre el fondo de la causa. Volvió a fallar a favor de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivede Estupiñán y Francisco Bravo. En su sentencia decidió aceptar la acción de protección, declara vulnerados los derechos al debido proceso y seguridad jurídica, anula el proceso político, ordena que el presidente de la Asamblea ofrezca disculpas públicas a los consejeros destituidos y que se coloque una placa conmemorativa en la entrada de la Asamblea con la frase: ningún poder del Estado está por encima del control constitucional. Ulloa celebró la decisión. Una resolución en derecho que blinda nuestras actividades y dispone a la Asamblea Nacional del Ecuador que continúe cumpliendo lo que del Consejo de Participación Ciudadana se emana, es decir,
deben posesionar al superintendente de bancos. El abogado de la Asamblea Nacional mostró su desacuerdo y en la misma audiencia apeló el fallo. Una segunda acción de protección se resolverá hoy a las 14:30. Hacemos una nueva pausa y más adelante en Televistazo. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, insiste en su inocencia tras ser sentenciada a 6 años de cárcel. Denuncia que una mafia judicial estuvo tras el juicio. Regresamos en breve. Y las cámaras de seguridad han registrado cómo 2 censistas fueron atropellados en el barrio La Victoria, en Guamaní, al sur de Quito. Y Alex Pila pudo conversar con uno de los afectados y nos cuenta qué fue lo que pasó. El video muestra cómo una camioneta que circula a alta velocidad embiste a 2 censistas. Ocurrió en el barrio La Victoria, en el sur de Quito, el 3 de diciembre. Una de las víctimas fue Adrián. Solo sentí ya el golpe, que por la parte posterior de mi espalda de los dos, una camioneta azul. Sentimos el golpe y nos expulsa 2 metros más adelante. El accidente le dejó heridas en su ceja, hombro y brazo derecho. Tuvo que ser llevado de emergencia a una casa de salud. Sí, algunas personas estuvieron ahí y pudieron corroborar que el señor estaba en estado etílico. Porque a lo que yo en momento es una reacción rápida, a lo que yo solo regreso a ver la camioneta y le veo al señor que intenta maniobrar con el vehículo, se escucha cómo rechina la caja, da retro y otra vez se abalanza como que y sale en plena precipitada carrera, sigue su camino. Solicitamos una entrevista al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, para conocer detalles de la seguridad y seguros de salud con el que contarían los censistas. Dijeron que no podían atendernos por trabajos en territorio. Estamos a la espera de una respuesta. Mientras tanto, Adrián ya puso la denuncia en la Fiscalía. Y en una noticia de última hora para ustedes, han visto que hemos venido siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en Perú, en esa votación que se está llevando a cabo ahora mismo en el Congreso y ha concluido. El Congreso ha votado a favor de la moción para destituir al presidente de la República, Pedro Castillo, cosa que ha ocurrido hace pocos minutos. Vamos a escuchar al presidente del Congreso en estos momentos. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, voy a continuar. No puede fugarse. Voy a continuar. Por favor, se cita a las 15 horas, 3 de la tarde, a la representación nacional, a la sesión del Pleno, en el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República. Se suspende la sesión hasta las 15 horas. Son 101 votos los que se han dado a favor de la moción de vacancia, que reiteramos estaba prevista para hoy, y una vez que este Congreso estaba convocado para eso, para definir la destitución del presidente. Recordemos que el presidente se adelanta y decide destituir temporalmente el Congreso, cosa que el Congreso no acogió, como lo dijo el presidente del Legislativo. Acaba de votar y votan a favor con 101 votos de la moción de vacancia. ¿Y qué implicaciones trae esto una vez que el Ejecutivo tomó antes otra definición y la decisión del Congreso de no acatarlo? Recordemos que se ha hecho un llamado también, el Tribunal Constitucional de su parte en Perú ha hecho un llamado a las Fuerzas Armadas de ese país en busca de restablecer el orden constitucional con lo que está ocurriendo y la crisis política que se lleva a cabo ahora mismo en ese país tras el anuncio del presidente de dictar la disolución y declarar un gobierno de emergencia. Es lo que el Ejecutivo
anunció declarar un gobierno de emergencia, pero están viendo ustedes ahora mismo en imágenes que se apresta el Congreso por su parte a nombrar, como ha sucedido en otras ocasiones, al vicepresidente, entonces a que asuma el poder. Y decíamos hace unos momentos que esta crisis política que llega viviendo el país vecino no es de ahora. 5 presidentes ha tenido el Perú desde el año 2016, incluyendo, claro, a Pedro Castillo ahora, que fue elegido hasta el 2026, pero ya ven ustedes lo que está ocurriendo. Recordemos que en el 2018 Pedro Pablo Kuczynski enfrentó una moción similar, fue una moción de vacancia, pero él renunció antes de la votación de destitución que se estimaba tenía perdida, lo mismo que acaba de ocurrir hoy. Y entonces vinieron después Martín Vizcarra, que fue destituido en el 2020 por el Congreso, alegaron la incapacidad moral que ahora también están alegando para el presidente Castillo. Lo sucedió Mario Merino, pero fue solamente por 5 días. Siguió Sagasti, terminó el periodo presidencial de Vizcarra y asume Castillo en el 2021 apenas. Estamos 2022 y una nueva crisis política en ese país con la decisión que se ha tomado hoy. ¿Y qué viene ahora una vez de la decisión del Congreso y la votación que acaba de pasar? Pues les vamos a estar informando nuestras siguientes emisiones, nuestras cadenas aliadas trabajando en conjunto, nuestra redacción también, para mantenerle, como siempre, aquí por la señal de Coavisa, siempre bien informado. Hacemos una pausa y volvemos con más. Quédese con nosotros.